Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 169 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que estén activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 6 de octubre de 2019, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el inicio de los playoffs de la NPB, el triunfo de la NPB sobre la MLB en asistencia promedio y la falta de deportividad de los Dragones de Chunichi en el último juego del año. Luego hablaremos del deterioro del picheo de la NPB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada queremos hablar del inicio de los playoffs de la NPB. Ambas series están igualadas a una victoria por bando en este momento y se van a decidir mañana lunes en el tercer y decisivo juego de ambas series. A las Estrellas de DeNA y los Halcones de SoftBank, les falta o les basta un empate nada más para avanzar a la siguiente ronda porque ambos equipos son cabezas de serie en sus respectivas series. A Hanshin y Rakuten están obligados a ganar. Hanshin y Rakuten, por su parte, están obligados a ganar, pero las estadísticas los favorecen. Es decir, leímos hoy día que de las 16 veces que ha ocurrido esto, que en la primera fase de la serie de postemporada de la NPB, la serie está igualada a un juego. En la mayoría, como en el 80%, el 90% de los casos, el equipo que ganó el primer juego es el que termina ganando la serie en general. Y esto quiere decir que en la primera jornada de los playoffs del sábado, tanto Hanshin como Rakuten, que son los equipos que clasificaron en tercer lugar en sus respectivas ligas, fueron los que ganaron el primer partido. Por lo tanto, la mayoría, las mejores posibilidades de ganar la serie mañana, de ganar el último partido mañana, las tienen los equipos que ganaron el primer juego. Sin embargo, una de las excepciones la fue precisamente las Estrellas de DeNA. DeNA se enfrentó a Hanshin, tal cual como están haciendo ahora en el año 2017. La diferencia es que en aquella oportunidad DeNA era visitante, mientras que ahora es local. En aquella serie también DeNA perdió el primer juego, pero ganó los juegos 2 y 3 para clasificar a la serie de Japón. En esta ocasión está jugando de local, perdió el primer juego también, pero ganó el segundo y si gana mañana el tercero, pues va a clasificar, perdón, no a la serie de Japón, sino a la ronda final del playoff de la Liga Central. De manera que tuvimos un par de jornadas diametralmente opuestas. En la jornada del sábado, Hanshin estaba perdiendo 7-1 y remontó esa desventaja, anotó 7 carreras para terminar ganando el partido 8-7 gracias a un relevo terrible de DeNA. Errores defensivos también. Fue particularmente dolorosa esa jornada porque por un lado el venezolano José Celestino López empujó una carrera y conectó 2 sencillos, se fue de 5-2 en el partido para DeNA. Sin embargo, también por DeNA, los dos venezolanos, Edison Barrios y Edwin Escobar sobre todo, permitieron 7 carreras entre ambos. El equipo estaba ganando 7-1 hasta el sexto inning o algo así. Y Barrios permitió 2 carreras primero y después Escobar permitió 5 carreras y terminó perdiendo el juego. Y Escobar fue uno de los mejores relevistas de DeNA durante toda la temporada, de manera que fue una catástrofe dolorosa para el equipo que seguramente le bajó mucho el ánimo. Afortunadamente hoy ganó, de manera que todavía tiene chance de clasificar, pero fue un golpe duro para el equipo de DeNA, que es uno de los equipos que más latinos tiene y cuyo manager además es el único manager latino que ha habido hasta ahora en la NPB, el venezolano Alex Ramírez. Y sobre todo, doloroso porque estaban ganando 7-1 y terminaron perdiendo el juego. Y eso, caramba, es un pecado que no se puede cometer en la postemporada. Uno no puede dejar perder una ventaja de 6 carreras en un partido, sobre todo cuando ya están en el sexto inning. Y perder un juego importantísimo, porque esto es una serie al mejor de 3 juegos. Cada victoria es clave y si no se gana, pues se puede perder la serie en un abrir y cerrar de ojos. De manera que fue una derrota dolorosa, si bien por el otro lado el dominicano
Rafael Dolis fue el que terminó ganando el juego para los Tigres de Hanshin. Dolis lanzó una entrada, permitió un hit sin carreras y terminó siendo el ganador del partido para Hanshin. También el cubano Nelky García lanzó 3 entradas de relevo sin permitir carreras. Fue una gran actuación para él también. El dominicano Jeffrey Martel no conectó hits, pero fue titular para Hanshin, de manera que esos 3 latinos sí salieron ganando, pero los 5 latinos que están en Dena fueron los que salieron perdedores y fueron además culpables de la derrota, especialmente Edison Barrios y Edwin Escobar. En la otra serie, los halcones de SoftBank comenzaron ganando, pero después perdieron. Le permitieron 4 jonrones a las Águilas de Rakuten, que es un equipo muy bueno, que se sabía de antemano que le podía dar pelea a los halcones de SoftBank, y el equipo tomó ventaja a SoftBank, pero después terminó cediendo esa ventaja y no se pudo recuperar. Tanto el cubano Alfredo Espaine como su compatriota Yurisbel Gracial, ambos conectaron un sencillo. También cubano Iván Moinelo lanzó una entrada de relevo sin permitir carrera, de manera que las actuaciones de esos 3 cubanos fueron buenas actuaciones, perdón, pero lamentablemente no pudieron evitar la derrota de su equipo de SoftBank. Ahora, afortunadamente, todo cambió en la jornada de hoy. Alfredo Espaine se fue de 4-3, conectó un jonrón, 2 sencillos, empujó 3 carreras y anotó una, subió su promedio de la serie a 500. Una actuación sensacional para Espaine. Yurisbel Gracial conectó un sencillo hoy, hizo varias jugadas defensivas buenas en la tercera base. Iván Moinelo lanzó otra entrada de relevo sin permitir carreras, de manera que mantiene su efectividad en 0. Y entre los 3 ayudaron a SoftBank a ganar el partido de la serie e igualar la serie 1-1, de manera que siguen teniendo ventaja los 3, o siguen teniendo la oportunidad los 3 de avanzar a la fase final del playoff de la Liga del Pacífico si ganan el partido de mañana ante Rakuten, que será en el mismo escenario del juego de hoy, el Yafuoku Dome de Fukuoka. En el partido de las Estrellas de Dena y los Tigres de Hanshin, pues el venezolano José Celestino López conectó un jonrón fantástico de 2 carreras en el mismo primer inning. Sabía que la pelota se fue, o supo que la pelota se fue, o se iba a salir del estadio desde el mismo momento que hizo contacto, se volteó al dugout y lo celebró a lo grande mientras empezaba a correr. Igual, es decir, fue un partido muy cerrado porque Dena tomó ventaja de 3-0. Luego se dejó igualar 3-3, se fue arriba 4-3 y llegó al noveno inning, 2 outs, nada más le faltaba un out más para la victoria, y el cerrador Yasuaki Yamazaki terminó permitiendo un jonrón. El partido se empató otra vez a 4 carreras y todos pues esperaban lo peor, porque ya el día anterior Dena había perdido, a pesar de estar ganando 7-1, terminó perdiendo ese juego. Hanshin remontó y ganó el partido y se temía que pudiese ocurrir lo mismo en esta ocasión. Sin embargo, afortunadamente para Dena, en el cierre del noveno episodio, Tomo Otosaka, quien probablemente recuerdan los fanáticos mexicanos, porque Otosaka jugó una gran temporada con los Yaquis de Ciudad Obregón hace un par de inviernos, le fue muy bien, batió 400. Otosaka conectó un jonrón de 2 carreras. De hecho, en la serie, en la primera fase de la postemporada del año 2017, en la que también se enfrentaron Dena y Hanshin, si lo recuerdan, Otosaka que estaba comenzando a tomar turnos con el equipo mayor de Dena en ese momento, también conectó un jonrón de 3 carreras que fue decisivo para la victoria de Dena en esa serie. Y en este caso, pues Otosaka volvió a aparecer, conectó un jonrón de 2 carreras para dejar en el terreno a los Tigres de Hanshin, de manera que la serie está igualada 1-1 y todo se va a decir mañana en el partido, en el tercer y último encuentro de esa serie. Como ya mencionamos, tanto Dena como SoftBank solamente necesitan un empate, porque ambos son cabezas de serie y con un empate avanzan. Pero Hanshin y Rakuten pues necesitan ganar, ellos no pueden empatar, sino tienen que ganar para poder avanzar. Cualquier cosa puede ocurrir, repetimos, las estadísticas de hecho favorecen a Hanshin y Rakuten, pero repetimos, cualquier cosa puede ocurrir y estaremos pendientes de lo que ocurra mañana lunes con esos 2 encuentros, que con un poco de suerte vamos a conseguir. Hemos notado que en los últimos juegos de la temporada hay un canal de YouTube, o varios canales de YouTube, no sabemos si no nos dimos cuenta si es el mismo canal o no,
pero los partidos de DENA los habían estado transmitiendo en vivo a través de YouTube, de manera que si conseguimos ese link, lo vamos a compartir para que lo vean. El equipo el juego de SoftBank y Rakuten se puede ver por Pacific League TV, pero obviamente tienen que suscribirse para poder verlo, pero lo van a estar transmitiendo en vivo también. De cualquier forma, las dos primeras jornadas los partidos fueron en la madrugada, comenzando a la medianoche o a la 1 de la mañana, de manera que no tuvimos el chance de verlos. Pero los dos juegos de mañana sí son en la noche, hora de Japón. Por lo tanto, cuando se despierten 7, 8 de la mañana se estarán terminando esos partidos. Y repetimos, si conseguimos la señal, especialmente el partido de ENA en YouTube, la vamos a compartir para que puedan ver al menos el final del encuentro entre DENA y Hanshin. Hablemos ahora de la otra gran noticia de la semana, que fue terminó la temporada regular 2019 de la NPB y quedó confirmado por segundo año consecutivo. La NPB superó en asistencia promedio a las grandes ligas, repetimos, por segundo año consecutivo. Primero que todo, la NPB estableció un nuevo récord de asistencia total en 2019 con 26.536.962 fanáticos asistiendo a los estadios. El año pasado fueron 25 millones y medio. Fue una diferencia de casi 1 millón de fanáticos más en este año comparado al año pasado. Fueron 986.243 fanáticos más en comparación a el año 2018. Y obviamente es primera vez que la NPB llega a esa cifra, 26 millones. En los 2 años anteriores había llegado a 25. 3 años atrás llegó a 24. Pero en esta ocasión es primera vez que supera los 26 millones de fanáticos en una temporada. El promedio de asistencia por partido de la NPB este año fue 30.929 fanáticos, 30.929 fanáticos por partido, casi 31.000 fanáticos por partido, mientras que el promedio de las grandes ligas en el año 2019 fue 28.199, es una diferencia de casi 3.000 fanáticos, una diferencia exacta de 2.730 fanáticos por partido, y esto habla pues muy bien del gran trabajo que está haciendo la NPB, los equipos de la NPB atrayendo sus fanáticos a los estadios, y por otro lado habla muy mal de lo que está ocurriendo en las grandes ligas, que ya sabemos que es un problema que tiene años ocurriendo. La asistencia a los estadios ha estado descendiendo constantemente como por 6 años consecutivos, y no es una sorpresa pues que esto esté ocurriendo en este momento. Repetimos, este es el segundo año en el que la NPB supera en asistencia promedio a las grandes ligas. En 2018, la asistencia promedio de la NPB fue 29.779 y la de las grandes ligas fue 28.660. Fueron 1.119 fanáticos más por partido en la NPB que en las grandes ligas el año pasado. Este año fueron casi 3.000 de diferencia, de manera que sigue aumentando la NPB mientras que sigue bajando la asistencia en las grandes ligas. El total de las grandes ligas en el año 2019 fueron 68.499.752 fanáticos este año. Pero recuerden, las grandes ligas tienen 30 equipos y cada equipo juega 81 partidos como local. La NPB apenas tiene 12 equipos y cada equipo juega o 71 o 72 juegos en casa cada año, de manera que no se pueden comparar. Sin embargo, si nosotros ajustamos la asistencia de la NPB este año a una liga de 30 equipos con 81 partidos como local, entonces el total ajustado de asistencia de la NPB, en lugar de ser 26 millones, es 75.157.470. De manera que en teoría, si la NPB tuviese 30 equipos y 81 juegos como local, tal cual como las grandes ligas, la NPB todavía hubiese ganado la batalla en asistencia total, porque el número ajustado pues así lo demuestra. Los Tigres de Hanshin y los Gigantes de Yomiuri fueron los equipos con mejor asistencia esta temporada. Ambos superaron los 3 millones de fanáticos este año. Hanshin tuvo 3.091.335 y Yomiuri tuvo 3.027.682. Fueron los dos únicos equipos de la NPB que superaron los 3 millones, pero curiosamente estas cifras los hubiesen colocado entre los 5 mejores de las grandes ligas, porque solo 5 equipos en las grandes ligas superaron los 3 millones de asistentes esta temporada. Y eso contando, perdón, con que Hanshin y Yomiuri, repetimos, solamente disputaron 72 partidos y 71 partidos respectivamente como local. Son 9 partidos menos, 8 o 9 partidos menos de los que disputaron esos 5 equipos de las grandes ligas que sí superaron
los 3 millones de fanáticos. De manera que es una cifra increíble, es decir, para haber jugado menos partidos, 9 partidos menos u 8 partidos menos, y todavía haber superado los 3 millones de fanáticos, estamos hablando de un promedio de asistencia fenomenal para ambos conjuntos. Otra cosa importante, todos los equipos de la Liga Central superaron los 2 millones de fanáticos, excepto las Golondrinas de Yakult. Es decir, de los 6 equipos, 5 superaron los 2 millones. Y Yakult quedó en 1.955.000. Un par de partidos más y hubiesen superado la barrera de los 2 millones también. De manera que estamos hablando de un éxito fenomenal en la Liga del Pacífico. En la Liga Central, perdón. En la Liga del Pacífico solamente un equipo superó los 2 millones, que fueron los Halcones de SoftBank. Metieron como 2.600.000 fanáticos en su estadio este año. El resto de los equipos estuvieron entre 1.600.000 y 1.900.000. Y tuvieron buena asistencia en general. El equipo, los Marinos de Lote, que es normalmente el equipo que menos asistencia tuvo, también fue el peor equipo en asistencia este año. Sin embargo, su asistencia fue buena, es decir, 1.665.891 fanáticos en su estadio esta temporada. Y con esa cifra, Lote superó nada menos que a 8 equipos de las grandes ligas. 8 equipos de las grandes ligas este año tuvieron menos asistencia que la que tuvo el peor equipo en asistencia en la NPB, que fueron los Marinos de Lote. Y repetimos, eso contando con que Lote apenas disputó 71 72 partidos como local, en lugar de los 81 partidos como local que disputaron esos 8 equipos de grandes ligas. De manera que estamos hablando en términos generales de un trabajo excelente, un éxito fenomenal para los equipos de las grandes, de la NPB. Atrayendo a los fanáticos a su estadio. Un fanático nos había comentado en Twitter que bueno, que qué suerte que ha tenido la NPB por esta asistencia, pero no estamos de acuerdo, no es suerte, esto se trata de un trabajo bien hecho, el fruto al trabajo, al gran trabajo que han hecho los equipos de la NPB atrayendo a sus fanáticos. Ellos son muy creativos en haciendo promociones y haciendo eventos especiales que atraen a los fanáticos a los estadios, regalan camisas, regalan cualquier cosa que sea atractiva para los fanáticos. Tienen un excelente servicio dentro de los estadios, la comida es fantástica. Por supuesto, favorece mucho que Japón es un país extremadamente seguro y uno va al estadio con su familia, con niños pequeños sin ningún tipo de problema, sin temor a que nadie lo robe, a que nada le pase al carro. De hecho, la mayoría de los fanáticos se van en trenes a los estadios. Eso, el transporte público en Japón es de primera categoría y eso facilita mucho la asistencia de los fanáticos. Otra cosa clave también es que las entradas son mucho más baratas. En estadios como el estadio de Hiroshima, por ejemplo, las entradas más caras son como $50 y son entradas detrás del home, donde se ve el partido súper bien comparados con hay ciertos estadios en las grandes ligas en que esas entradas pueden costar fácilmente $200, $500, lo que fuese. Si uno paga por una cabina de lujo y tal, en grupo, entonces son como $3.000 que hay que pagar por eso. Es decir, los precios son bastante caros. En Japón las entradas, por el contrario, no es que sean súper baratas, pero son bastante decentes. Pues es decir, las entradas más baratas en algunos estadios son $10, $15, algo así. No es que son $5 ni uno, no, ese no es el caso. Son $10 por lo menos o 15 quizás. Pero el rango es muy pequeño, o sea, las entradas van de $15 a 40 o 50 nada más. En casos excepcionales, en el Tokyo Dome, por ejemplo, sí hay entradas más caras que cuestan 120, pero eso es lo máximo. La entrada más cara de un partido, de un estadio en grandes ligas puede superar los $1.000, dependiendo si uno quiere asientos de lujo, cabina de lujo, etc. Cosa que no hay en Japón. De manera que, repetimos, se trata del fruto al gran trabajo que han hecho los equipos, al gran servicio que prestan. La mayoría de los estadios en Japón tienen zonas para niños pequeños, para que jueguen y se distraigan mientras el partido se está disputando. Repetimos, la comida es excelente, los estadios son muy limpios, son seguros. Es un excelente ambiente para ir a ver un juego de pelota, mientras que en las grandes ligas, dependiendo del estadio, pues
ese puede que no sea el caso, puede que la comida no sea tan buena. La comida en el Rogers Center de aquí de Toronto, donde vivimos nosotros, es terrible, es realmente limitada, muy pocas opciones, no es de buena calidad. Mientras que otros estadios en grandes ligas sí tienen mejores servicios en términos de la comida que ofrecen a sus fanáticos. O la otra cosa es el estacionamiento, que eso encarece el viaje al estadio, porque entonces encima hay que pagar el estacionamiento, etcétera. Mientras que en Japón, pues a todos los estadios se llega fácilmente en tren o en metro, y sin ningún tipo de problemas, pues. De manera que, repetimos, se trata de inteligencia, se trata de trabajo, de esfuerzo, de creatividad y el esfuerzo, más que todo, que hacen los equipos atrayendo a los fanáticos a sus estadios, que en las grandes ligas también se hace, pero repetimos, si las entradas son extremadamente caras, pues llega un momento en que por más que uno quiera ir, uno no puede pagar tanto dinero. En Japón, pues los precios son bastante más baratos. Hablemos ahora de una pequeña controversia que hubo en el último partido de la temporada regular el pasado lunes entre los Dragones de Chunichi y los Tigres de Hanshin, que fue en el estadio Koshien, si mal no recordamos, de Nishinomiya, la sede de los Tigres de Hanshin. Y decimos que es una pequeña controversia porque es una cosa que suele ocurrir lamentablemente en la NPB. Vamos a descubrir qué fue lo que ocurrió. En el último juego de la campaña, que fue el lunes 30 de septiembre, los Dragones de Chunichi utilizaron como abridor al zurdo Yudai Ono, que si recordarán lanzó un juego sin hit ni carreras esta temporada. La única razón por la que Chunichi utilizó a Yudai Ono ese día es porque él tenía el chance de ganar el título de efectividad de la Liga Central, así lanzaba el último día. Estaba como a 4 puntos de diferencia de el lanzador que estaba líder, el norteamericano Chris Johnson de los Carpas de Hiroshima. Y si Yudai Ono lanzaba como 3 entradas y un tercio o algo así, eso era, sin permitir carreras, eso era todo lo que necesitaba para ganar el título de efectividad. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es un partido decisivo, no para Chunichi, que ya estaba eliminado y no tenía nada que hacer, pero sí un partido clave para los Tigres de Hanshin, que tenían que ganar, y si ganaban, milagrosamente iban a clasificar a la postemporada después de ganar en fila los últimos 6 partidos de la temporada regular. ¿Qué ocurre? Yudai Ono entra a lanzar, lanza muy bien, lanza 3 entradas, exactamente 3 entradas y un tercio, sin permitir hits ni carreras. Y una vez cumplido ese primer tercio de la cuarta entrada, ya había asegurado, ya tenía el número, la efectividad suficiente para ser líder de efectividad de la Liga Central y ganar ese título este año. ¿Qué hizo el manager? Lo sacó inmediatamente del juego para que no perdiera esa efectividad, a pesar de que no había permitido ni hits ni carreras. Es decir, ha podido dejarlo hasta que le permita un hit por lo menos o algo así, pero no, lo sacó inmediatamente. Tampoco, tan pronto como reunió el mínimo de entradas necesarias para poder superar a Chris Johnson en la tabla de efectividad, para asumir el liderato de efectividad de la Liga Central, lo sacó del juego para asegurar el título, y después trajo un relevista al que le hicieron carreras inmediatamente. De manera que obviamente el manager está demostrando que está más preocupado por que su lanzador gane un título que por ganar el último juego de la temporada. Y básicamente luce como si le hubiese regalado el partido a los Tigres de Hanshin, que terminaron ganando y terminaron clasificando a la postemporada por encima de los Carpas de Hiroshima. De manera que, caramba, no es la mejor muestra de deportividad del mundo, porque Hanshin demuestra que no le está prestando atención al juego, no está interesado en ganar el juego, no, solamente estaba interesado en ganar el título de efectividad para su lanzador, y eso obviamente es algo antideportivo, no es la mejor conducta que se pueda demostrar sobre el terreno. Y decimos que es una pequeña controversia porque esto ha ocurrido, lamentablemente ocurre con frecuencia en Japón. Los equipos o los managers se ponen de pronto tremendamente prácticos en términos de lograr su objetivo, ya sea un título de bateo, un título de efectividad, un título de jonrones, etcétera, un título de victorias, y dejan de prestarle atención al juego, ya pierdan interés por ganar o no el partido, sino simplemente por
hacer lo necesario para que uno de sus jugadores gane un título. Y eso nos parece que lamentablemente no es la mejor conducta del mundo. La mejor conducta o la conducta que todos deberíamos tratar de imitar, si lo recuerdan a los que saben un poco de la historia del béisbol, es lo que ocurrió con Ted Williams al final de la temporada de 1941. Con los Medias Rojas de Boston, Ted Williams estaba bateando, tenía promedio de 401 y el manager y se iba a convertir en el primer jugador en batear sobre 400 una temporada en como 30 años o algo así. Y el manager del equipo lo sentó, decidió sentarlo para proteger su promedio para que terminara la temporada por encima de 400. Y Ted Williams, y eso ya, o sea, ya había ganado el título de bateo, no había ningún otro bateador que estuviese cerca de él para quitarle el título de bateo. De manera que el título de bateo ya estaba asegurado. El manager lo que quería era asegurarse de que terminara la temporada bateando por encima de 400. Y eso en una doble jornada, es decir, habían dos partidos ese día. Y Ted Williams, cuando se dio cuenta de que no estaba en el line-up del día, le fue a reclamar al manager y le dijo, ¿qué estás haciendo? Yo quiero jugar, a mí me pones a jugar. Si no gano el título de bateo o si no bateo por encima de 400 legalmente, es decir, haciendo todo lo necesario para batear sobre 400, entonces no lo merezco. Es decir, si no juego ese título no tiene validez, yo quiero jugar y si lo pierdo, termino por debajo de 400, pues termino por debajo de 400, pero yo me quiero ganar ese promedio, no quiero que me lo regalen ni que me lo protejan. Y el manager dijo, ok, aceptó su reclamo y lo puso en el line-up. ¿Qué hizo Ted Williams? Batió como 5 hits en los últimos 2 juegos y terminó bateando 406 esa temporada y es la última vez hasta la fecha de hoy que un jugador ha bateado más de 400 en una temporada en las grandes ligas. Ese es el ejemplo que todos deberíamos seguir. Es decir, si uno no se lo gana sobre el terreno, uno no se lo merece. Sin embargo, lamentablemente en Japón existe un historial de este tipo de jugadas dudosas, digamos, para proteger algún título. Y vamos a mencionar algunos ejemplos recientes para que entiendan mejor de lo que estamos hablando. En la temporada 2014, Yoshio Itoi, un jugador que ahora está con los Tigres de Hanshin, pero en aquel momento jugaba con los Búfalos de Orix, le ganó el título de bateo de la Liga del Pacífico a Ginji Akaminai de las Águilas de Rakuten. En el último juego de la campaña de ambos conjuntos, en el que además se enfrentaron el uno al otro, en el último juego de esa campaña, los lanzadores de los Búfalos de Orix, probablemente por instrucciones de su manager, no le hicieron ni un solo buen lanzamiento a Kaminai para evitar que conectara más hits y superara a Itoi en el título de bateo, y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Itoi terminó ganando el título de bateo porque los lanzadores de su equipo evitaron lanzar ningún lanzamiento bueno a Kaminai precisamente para que no conectara más hits ese día. En el año 2012 la situación fue aún peor. En aquel momento, también en la Liga del Pacífico, Katsuya Kakunaka de los Marinos de Lotte tenía un punto de ventaja en el promedio sobre Hiroyuki Nakajima de los Leones de Seibu. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el último juego de la campaña, esos dos equipos se enfrentaron el uno al otro. El manager de los Marinos de Lotte sentó a Katsuya Kakunaka para proteger su liderato en el bateo y encima de eso le ordenó a sus lanzadores que no le hicieran ningún lanzamiento bueno a Nakajima para que éste no pudiera conectar hits y superar a Kakunaka en el juego, y eso fue lo que terminó ocurriendo. Nakajima no pudo batear hits porque no vio ni un solo lanzamiento bueno en todo el partido, y como Kakunaka estaba sentado, pues no tuvo chance de bajar su promedio, de manera que terminó ganando por un punto nada más el título de bateo esa temporada ante el título de bateo de la Liga del Pacífico. En el año 2011 también tuvimos algo similar, y fue que los Dragones de Chunichi, el as de los Dragones de Chunichi, Kazuki Yoshimi, tenía 17 victorias y le faltaba solamente una para igualar el liderato de victorias de la Liga Central esa temporada. Y lo que ocurre es que ya había hecho una apertura recientemente y ya no tenía chance de hacer ninguna apertura más para tratar de llegar a la victoria número 18. Sin embargo, su manager lo colocó como relevista en el último partido de la temporada, con el chance de que ganara el partido como relevista, y eso fue efectivamente lo que ocurrió. Sumó su victoria número 18 de la temporada como relevista y no como abridor en el último juego de la temporada, y con eso empató a Tetsuya Utsumi de los Gigantes de Yomiuri, que sí había conseguido sus 18 victorias, todas ellas como abridor.
De manera que, repetimos, eso, caramba, uno ve la cifra y uno dice, caramba, 18 victorias en una temporada, eso está muy bien, pero una de ellas fue como relevista, no fue como abridor, de manera que es un número un poco engañoso y no se compara a las 18 victorias que sí tuvo Tetsuya Utsumi, que fueron todas como abridor. De manera que con esto simplemente queremos explicarles que estas son mañas que no nos gustan, pero que desafortunadamente existen en la NPB. Este tipo de trucos, este tipo de estrategias se utilizan a pesar de que no son buenas muestras de deportividad en el béisbol, pero lamentablemente ocurren en Japón y como lo vimos en esta ocasión, pues ocurrió una vez más con el manager sacando a Yudai Ono después de 3 entradas y un tercio en las que no permitió ni hits ni carrera solamente porque ya había llegado, ya había asegurado el título de efectividad y lo sacó del partido para que no lo perdiera en lugar de dejarlo por más tiempo, dándole el chance de que ganara el juego como tal y además encima de eso ganara también el título de efectividad. Mencionemos brevemente un par de puntos más que queríamos tocar en esta sección. Primero es el draft de la NPB que se va a realizar el 17 de octubre. Esto es el miércoles no de esta semana, sino de la semana, el jueves de la semana entrante. El jueves 17 de octubre se va a celebrar el draft de la NPB y un total de 246 jugadores colegiales, bueno, 139 que están saliendo del colegio, se están graduando de la escuela secundaria y 107 que se están graduando de la universidad. Aplicaron para poder participar en el draft de la NPB de este año, entre ellos a Roki Sasaki, el novato sensación que lance 100 millas por hora que estaban todos siguiendo después del torneo Koshien de este año y quien se rumoreaba que de pronto se iba a ir a las grandes ligas sin pasar por la NPB, pero él anunció el 2 de octubre esta semana que él se iba a quedar en Japón y que iba a participar en el draft para que lo elija cualquier equipo de la NPB. De manera que estaremos pendientes de lo que ocurra en el draft, a ver cuáles son los jugadores que son seleccionados por cada equipo y a ver qué tal se maneja todo en ese momento. Y finalmente también vimos un artículo confirmando cuáles van a ser las reglas de la Serie de Japón 2019, que va a comenzar el sábado 19 de octubre en el estadio del representante de la Liga del Pacífico. La manera en que esto se decide en Japón es que simplemente se alterna cada año. Un año se comienza en el estadio de la Liga del Pacífico, el otro año se comienza en el estadio de la Liga Central y viceversa, ¿no? Cada año va cambiando, se va turnando del uno al otro. Este año comienza en el estadio de la Liga del Pacífico. El sábado 19 de octubre se van a disputar 7 juegos si son necesarios. Se van a permitir los empates del juego 1 al 7 y 2 entradas como mínimo, como límite. Hasta hace poco, hasta hace como 2 años, el límite era de 15 entradas en la Serie de Japón. En este momento se redujo a 2 entradas y después de 2 entradas, si no hay ganador, pues el partido se declara como empates. A partir del octavo juego, si es necesario disputar un octavo partido, entonces ya los empates no van a estar permitidos para tratar de forzar a que uno de los dos equipos pues termine ganando el título lo más pronto posible. Estaremos entonces pendientes a ver todo lo que ocurre en la Serie de Japón, que repetimos va a comenzar el sábado 19 de octubre en el estadio del representante de la Liga del Pacífico. Pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 30 de septiembre con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos del deterioro del picheo japonés en los últimos años y cómo se profundizó esta temporada en 2019. Esto vamos a hablar en detalle de este tema en la siguiente sección, Conociendo el Béisbol japonés, de manera que no lo vamos a mencionar mucho en esta oportunidad. El mismo lunes 30 de septiembre, se disputó el último partido de la temporada regular. El cubano Allan Viseo se fue en blanco. Fue el único latino, si mal no recordamos, que disputó ese partido o que participó en ese partido. Ese fue el día en que, como ya mencionamos, los Dragones de Chunichi utilizaron a Yudai Ono y lo sacaron del partido tan pronto como reunió las entradas mínimas para ganar el título de efectividad de la Liga Central, y básicamente Chunichi le terminó regalando el juego a los Tigres de Hanshin, que por ganar ese partido terminaron clasificando la postemporada en lugar de los Carpas de Hiroshima. El martes 1 de octubre
Ese día no hubo jornada, ya se había terminado la temporada regular. Publicamos la noticia de que la NPB superó en asistencia promedio a las grandes ligas. De eso ya hablamos en detalle en nuestra sección anterior. El miércoles 2 de octubre publicamos la lista de los 28 jugadores que seleccionó Japón para llevar al torneo Premier 12. Y lo más importante de esa lista es que los mejores bateadores de Japón no van a ir al torneo. No va a estar Takeya Nakamura, quien lideró toda la NPB en carreras empujadas esta temporada. No va a estar Hotaka Yamakawa, quien lideró la Liga del Pacífico en jonrones esta temporada. No va a estar Tomoya Mori, quien ganó el título de bateo en la Liga del Pacífico esta temporada y empujó más de 100 carreras. No va a estar Yuki Yanagita, que es el mejor jugador de la NPB en este momento. Tampoco va a estar el cerrador Yuito Mori de los Halcones de SoftBank, que para nosotros es el mejor cerrador de Japón en este momento también. Hay varios jugadores claves que no van a estar con el partido, con el equipo, perdón, si bien el resto del equipo es bastante bueno. Si están los mejores, los otros jugadores de calidad que están disponibles en Japón, todos van a asistir. Obviamente no van a participar los jugadores, los japoneses que están en grandes ligas, porque hasta donde sabemos ningún jugador de grandes ligas va a participar en el evento, de manera que no es solo Japón, sino los otros países que tienen jugadores en grandes ligas tampoco van a poder participar o tampoco van a poder contar con esos otros jugadores. De manera que Japón lleva un gran equipo sin duda, no lo estamos poniendo en duda, es un buen equipo, un equipo de calidad. Pero nos sorprende que en este caso esos mejores bateadores que destacaron esta temporada en Japón no los estén llevando al torneo. El jueves 3 de octubre publicamos que los luchadores de Nippon Ham convencieron al manager Hideki Kuriyama de quedarse con el equipo. El manager Kuriyama había presentado su renuncia al terminar la temporada porque el equipo quedó en quinto lugar y él quería tomar responsabilidad de lo ocurrido. Sin embargo, el dueño del equipo lo convenció de que se quedase y le dijo que mira, si de verdad quieres tomar responsabilidad, la mejor manera de hacerlo es ganando un título el año que viene en lugar de renunciar al equipo. Y nos alegra mucho la noticia porque Hideki Kuriyama de verdad que es uno de los mejores managers que hay en Japón en este momento. Recuerden, es el manager que desarrolló a Shohei Ohtani, que convirtió a Shohei Ohtani en un jugador de doble rol, en un jugador que es abridor, lanzador abridor y también bateador designado al mismo tiempo. Y el gran Shohei Ohtani que conocemos hoy, el muchacho que tiene un talento fenomenal para lanzar y batear, es un producto de este señor, de Hideki Kuriyama, que es el que le dio la oportunidad de hacer eso a nivel profesional. El viernes 4 de octubre publicamos noticia de que el manager Alex Ramírez había escogido a Kenta Ishida como su abridor para el primer juego del playoff en lugar de Shota Imanaga, que es su as. Y nos pareció que fue una gran movida porque Imanaga tiene tiempo sin lanzar bien, no ganado un partido desde el 1 de septiembre. Y Ishida, por el contrario, le había ido muy bien lanzando en el estadio de Yokohama. De manera que fue una buena apuesta para Ramírez, que lamentablemente no le dio los frutos esperados. Al principio sí, pero terminó perdiendo el partido. Pero fue una buena movida de parte de Ramírez, que no simplemente seleccionó a su mejor lanzador impunto, independientemente de lo que estuviese haciendo o no, sino que pensó muy bien todas sus posibilidades y eligió al pitcher que él creyó le iba a dar el mejor chance de ganar ese partido. Ayer, sábado 5 de octubre, el dominicano Rafael Dolis ganó en relevo el primer partido de la postemporada para los Tigres de Hanshin. El venezolano José Celestino López empujó una carrera, y el venezolano Edwin Escobar permitió 5 carreras en relevo y terminó partiendo ese partido doloroso, esa derrota dolorosa de las Estrellas de Adena. Hoy domingo 6 de octubre, afortunadamente todo cambió. El cubano Alfredo Espaine se fue de 4-3 con un jonrón, 2 sencillos y 3 empujadas. El venezolano José Celestino López conectó un jonrón y empujó 2 carreras para ayudar a las Estrellas de Adena a ganar su partido e igualar la serie de postemporada en ambas series. Estas fueron entonces las noticias más importantes de la semana y pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo el Béisbol Japonés queremos hablar del deterioro del picheo japonés. Esto es algo que mencionamos en nuestra columna del Bate del Samurái del lunes, y uno de nuestros fanáticos, Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de béisboljaponés.com, nos pidió que explicásemos mejor ese tema.
Luis Vargas nos escribió: sería fenomenal que incluyese el deterioro del picheo japonés en el podcast, pues el picheo dominante es el alma del béisbol. A esto se debe el predominio del bullpen en la magnífica exhibición latina, con Joely Rodríguez de Chunichi Dragons como ejemplo. Gracias, Luis, por el comentario. Simplemente lo que nos referíamos, bueno, más que todo hay que aclarar, realmente cuando hablamos del deterioro del picheo japonés hablamos de los abridores. Los relevistas están haciendo un trabajo decente, no están ni muy bien ni muy mal, pero los abridores, el trabajo de los abridores ha disminuido bastante. Y como ejemplo tenemos que en 2019, esta temporada, solamente 6 lanzadores en la Liga del Pacífico y 9 en la Liga Central reunieron las entradas suficientes para calificar al título de efectividad de la liga. Cada lanzador, para poder calificar al título de efectividad, tiene que lanzar al menos una entrada por cada partido disputado por su equipo. Como los partidos, el total de partidos de la temporada regular son 143 juegos, pues un lanzador tiene que haber lanzado al menos 143 entradas para poder calificar al título de efectividad en esa temporada. ¿Qué ocurre? Solamente 6 en la Liga del Pacífico lo lograron, y 2 de ellos lo lograron el último día y reunieron exactamente 143 entradas, ni un poquito más ni un poquito menos. Lo mínimo necesario para poder calificar. Si no hubiese sido por ese último día, hubiesen sido solamente 4 lanzadores en la Liga del Pacífico que llegaron a esa meta. En la Liga Central fueron 9 y también uno de ellos llegó a ese mínimo necesario el último día de la temporada. De manera que estamos hablando de algo increíble. Los lanzadores parece que ya no duran tanto como antes, ya no lanzan tantas entradas como antes, y eso es sin duda alguna preocupante, porque especialmente Japón es un país de lanzadores. Todos los niños que juegan béisbol en Japón crecen soñando en ser lanzadores, no en conectar jonrones, no en batear hits. Todos ellos sueñan con ser el lanzador abridor de su equipo en el torneo Koshien. Ese es el sueño de todo jugador japonés, y después de que pasan Koshien, entonces piensan en convertirse en profesionales. Pero el sueño máximo de todo niño que juega béisbol en Japón es ser lanzador en el torneo Koshien, y además ser estrella en ese torneo. De manera que es algo preocupante. Y también no solamente el hecho de que son pocos lanzadores los que calificaron para el título de efectividad, sino que, por ejemplo, en la Liga del Pacífico, los Leones de Seibu ganaron el título con la peor efectividad de todo el circuito. La efectividad de Seibu esta temporada fue algo así como 4.38. Fue el único equipo de la Liga del Pacífico, que tuvo una efectividad superior a 4. Y eso quiere decir que ganaron el título de liga a punta de batazo, porque los lanzadores no es que lanzaron particularmente bien, pero es que le cayeron a batazo a todo el mundo. Tuvieron 3 jugadores con más de 100 carreras empujadas y uno con 90, con más de 90. De manera que casi terminan con 4 jugadores con más de 100 empujadas. Fue una temporada ofensiva extraordinaria para los Leones de Seibu, y eso quiere decir que ya el picheo pues no está en su mejor momento en Japón, y nos preguntamos por qué. Y nos parece que son varias cosas juntas, varias razones que se están mezclando para producir esto. Primero, hay una fuga de talento sin duda para las grandes ligas. Es decir, el picheo en la NPB estuviese mucho mejor si todavía estuviesen jugando en Japón Yu Darvish, Masahiro Tanaka, Shohei Ohtani, Kenta Maeda, Yusei Kikuchi, etc. Pues si todos esos lanzadores estuviesen jugando todavía en Japón, pues el nivel de picheo de la liga fuese mucho mejor de lo que es en este momento. Eso es una parte. No es una fuga masiva, pero sí los mejores lanzadores de Japón se terminan yendo a las grandes ligas, y eso afecta la calidad del picheo en Japón. También hemos notado en los últimos años un cambio de mentalidad en los managers. A veces, hasta no muy lejos, en la temporada 2011, por ejemplo, recordamos a Kazuki Yoshimi, el as de los Dragones de Chunichi, lanzando 10 entradas en un partido, por ejemplo, porque el partido estaba igualado, etcétera, y él se quedó a lanzar la 10ª entrada para tratar de ganar el juego. Recordamos en el año 2013, en la serie de Japón, el 6º juego, Masahiro Tanaka lanzó completo, hizo 160 lanzamientos en un partido, a pesar de que perdió 4-2, y estaba perdiendo como a partir de la 7ª entrada, algo así, y todavía, a pesar de que estaba perdiendo 4-2, siguió lanzando hasta el final del partido. Eso ya hoy día casi no se ve. Los managers han cambiado su mentalidad. El hecho de tratar de proteger los brazos de los lanzadores, esa cultura de protección del brazo de los lanzadores está mucho más arraigada en la NPB en este momento, y los managers
lo piensan menos antes de cambiar un lanzador. En lo que llega a las 5 entradas ya lo sacan del partido directamente y traen a los relevistas. Por otra parte, entonces, el nivel de los relevistas sí está en ascenso, como lo vimos este año, con 4 latinos que lanzaron o participaron en 60 o más partidos esta temporada. 5 de ellos aparecieron en 50 o más partidos y 6 de ellos en 40 o más partidos. Es decir, que están utilizando mucho más a los relevistas este año, en los últimos años, comparado a hace unos años atrás. Sin ir muy lejos, en el año 2015, hace apenas 4 temporadas, 14 lanzadores en la Liga Central y 12 en la Liga del Pacífico reunieron las entradas mínimas para calificar al título de bateo. Este año fueron 6, la mitad de esa cifra en la Liga del Pacífico y 9 en lugar de 14 en la Liga Central. Es decir, es algo bastante reciente que estamos viendo este descenso en la calidad del picheo o la durabilidad del picheo de los lanzadores de la INPB, tanto japoneses como extranjeros. Es decir, los extranjeros tampoco han llegado a esos niveles que antes sí lo hacían. De manera que entonces hablamos de la fuga de talento a las grandes ligas, el cambio de mentalidad de los managers, el nivel de los relevistas está en ascenso, están lanzando mucho mejor y los managers están utilizando mucho más a sus relevistas en lugar de los abridores. Las lesiones, obviamente, eso siempre influyen en la durabilidad de los lanzadores, muchos, especialmente los lanzadores más novatos, Dena, por ejemplo, en los últimos 3-4 años siempre ha elegido un lanzador en la primera ronda del draft y ese lanzador se ha convertido en una estrella, ha sido titular desde el primer año con el equipo, pero el segundo año, el año siguiente, no les va bien porque o quedaron lesionados o tienen molestias en el brazo, etcétera, tienen algún tipo de problema. De manera que también hay una mentalidad, especialmente con los lanzadores jóvenes, de protegerlos lo más posible, de cuidar muchísimo el número de entradas que lanzan cada temporada precisamente para que no se lesionen. Y si estamos hablando de un equipo como Dena, que su rotación de abridores, la mayoría, 2 o 3 de esos muchachos son jóvenes que son novatos, pues obviamente estamos hablando de equipos que tienen muy pocos lanzadores que reúnen las entradas suficientes para calificar al título de bateo. Los pesimistas dirán que bueno, que ya los abridores no son como antes, que ya Japón no produce los mismos lanzadores que producía antes, pero eso no es cierto. Es decir, Japón sigue produciendo lanzadores de calidad todos los años y lo vemos en el torneo Koshien. Todos los años siempre salen 1, 2, 3 lanzadores de buena calidad en el torneo Koshien que después se convierten en profesionales. De manera que la cantera de béisbol en Japón no nos preocupa en lo más mínimo. Ellos siguen produciendo jugadores de excelente calidad. Sí, obviamente es probable que estemos pasando por una mala racha, por un mal momento en el que los lanzadores no están durando mucho, pero tenemos confianza de que en el futuro eso va a mejorar y que vamos a volver a esos números en que al menos 10 lanzadores por cada liga reúnen las estadísticas o las entradas suficientes para calificar al título de efectividad de sus respectivas ligas. Pasemos ahora entonces a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos varias preguntas y comentarios bien interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Comencemos con Igor vía Twitter, quien nos dice: sorpresón en Fukuoka, las Águilas de Rakuten ganan un primer choque muy apretado contra SoftBank. Si ganan mañana, eliminan a los Halcones, lo cual representaría un auténtico fracaso para SoftBank. Bueno, nosotros no lo llamaríamos sorpresa, Igor, porque Rakuten es un equipo que tuvo una gran temporada, un equipo que le dio mucho trabajo tanto a SoftBank como a Seibu durante toda la temporada, y no nos sorprende en lo absoluto que le haya ganado porque iba a ser una serie muy cerrada de cualquier forma. Afortunadamente SoftBank ganó hoy, de manera que no quedó eliminado, pero si Rakuten termina eliminando a SoftBank, eso sí va a ser una sorpresa, no una sorpresa, eso sí va a ser un fracaso para SoftBank, que partía como favorito para ganarlo todo esta temporada. Pero sin embargo hay que darle crédito a Rakuten, que es un equipo que se sabía que podía dar la sorpresa en esta serie. Y no solo eso, sino que también SoftBank ha estado jugando muy mal en los últimos 2 meses de la campaña, y por eso terminó perdiendo el liderato y el título de liga en la Liga del Pacífico. Y si pierde ante Rakuten, pues va a ser simplemente una confirmación de que SoftBank no ha estado jugando bien en las últimas semanas.
Oscar Nereo, vía Twitter, nos pregunta o nos dice, ¿qué suerte tiene la NPB? La KBO, que es la liga coreana, la otra gran liga de Asia, salvo un equipo que subió fuerte y otro que no bajó mucho, el resto tuvo caídas que hicieron que la asistencia en la liga cayera un 10%. O sea, no es solo un problema de las grandes ligas la baja en asistencia, mientras que en el fútbol sí subió 47% en Corea del Sur. Como ya lo mencionamos antes, Oscar, no estamos de acuerdo con que sea suerte. No se trata de suerte, se trata el fruto del buen trabajo que han hecho los equipos de la NPB atrayendo a sus fanáticos a los estadios. Oscar Nero nos dice que Kazuhisa Makita hubiese sido una buena selección para el equipo japonés que va a participar en el torneo Premier 12. Luego nos dice, me sorprende que Shinosuke Abe no esté, si bien anunció su retiro, teniendo una gran carrera. Al jugar el Premier 12 hubiese sido el mejor premio para su trayectoria. No estamos muy de acuerdo. Shinosuke Abe es un gran jugador y que se está a punto de retirar, pero no está en su mejor momento de forma. Es decir, Shinosuke Abe ya hace años que pasó, él estaba en su mejor momento en la temporada 2012 que ganó el premio al jugador más valioso de la temporada regular, pero ya en 2013 ya había caído su efectividad, después se empezó a lesionar y no pudo ser receptor y lo empezaron a utilizarlo como primera base, etcétera. Pues ya tiene años, 6, 7 años, Abe, que ya no es protagonista con el equipo. De manera que nos parece que su ausencia en el torneo Premier 12 no va a cambiar mucho la calidad del equipo japonés. Luego Oscar Nero nos dice, no es extraño, al torneo Premier 12 o los equipos que participan en el torneo Premier 12 utilizan ese torneo como un método para calificar a los Juegos Olímpicos. Y como Japón es el país organizador, pues no le importa el resultado si gana o no en ese torneo. Por lo tanto, no les interesa llevar a las mejores figuras a ese torneo. Ese es un gran punto, Oscar. Honestamente no habíamos pensado en ese detalle de que Japón ya está clasificado a los Juegos Olímpicos, por lo tanto no tienen que esforzarse mucho en el torneo Premier 12. De todas maneras, nos parece que igual, pues, poniendo los Juegos Olímpicos de un lado, la idea es ganar el título del torneo Premier 12. Es decir, aquí hay una historia alterna que tiene mucha importancia, que es que desde que se organizó el primer torneo del Clásico Mundial de Béisbol, Japón no quería participar básicamente por celos, como describe el autor norteamericano Robert Whiting en su libro El significado de Ichiro y en otros libros posteriores. Él dice que básicamente Japón estaba celoso de que ellos no fueron los que tuvieron la idea de organizar el el torneo del Clásico Mundial de Béisbol, de manera que al principio no querían participar y después terminaron participando y ganando las dos primeras ediciones del torneo. Pero sin embargo, Japón siempre ha querido, una de las quejas de Japón es que Japón no quería que el torneo se celebrase en marzo. Ellos querían que el torneo se celebrase en noviembre, después de terminada la Serie de Japón, la Serie Mundial, etc. Para ellos es un mejor momento para jugar la serie en lugar de disputarlo en marzo como lo hace el Clásico Mundial. Y básicamente el torneo Premier 12 le dio la oportunidad a Japón a tener un papel más protagónico en la organización de un torneo a nivel mundial de béisbol. Y precisamente quedaron muy satisfechos con que la idea de celebrar el torneo o la fecha del torneo es en noviembre y no en marzo. Por lo tanto, Japón fue el equipo que más ánimo le puso a su preparación para la primera edición del torneo Premier 12 en el año 2015 y querían ganarlo y lo terminaron perdiendo por culpa de ellos porque perdieron la semifinal contra Corea del Sur. Después de ir ganando 3-1 en el noveno episodio, terminaron perdiendo 4-3 ese partido porque el cerrador falló. Y el manager también no trajo a su mejor cerrador para terminar el partido. Y terminó perdiendo ese juego y también el torneo. Por lo tanto, al menos nosotros pensábamos que la idea del equipo era ganar ahora por lo menos la segunda edición del torneo y no sacarse esa espinita de haber perdido la semifinal en la primera edición. Sin embargo, parece que no es así. Tienes razón, parece que el manager simplemente está probando a algunos jugadores a ver quién le responde mejor de cara a los Juegos Olímpicos el año que viene. Oscar Neneo también nos pregunta o nos dice, nos habla de cómo se organizan
series de postemporada en las grandes ligas. La primera es el mejor de 5 juegos, la segunda es el mejor de 7 y en ambos casos se turnan las sedes de los partidos y no hay no hay victoria de ventaja como sí existe en las grandes ligas, perdón, en la NPB. Y después nos pregunta, ¿no sería mejor que hicieran algo similar? Estamos totalmente de acuerdo contigo, Oscar. Las series de postemporada de la NPB deberían estar mejor organizadas y no deberían tener ese ventajismo terrible de tener un triunfo de ventaja y de jugar todos los partidos como local. El triunfo de ventaja, por cierto, que dices que no entiendes por qué, el triunfo de ventaja se instauró gracias o por culpa de los Halcones de Softball. Los Halcones de Softball desde el año 2004, cuando empezaron a disputar series de postemporada en la Liga del Pacífico, hasta el año 2011, que finalmente ganaron una serie de postemporada, perdieron como 5 series de postemporada. Los Halcones de Softball no había manera de que ganaran una serie de postemporada, además a pesar de que eran favoritos cada año terminaban ganando o terminaban primeros en la clasificación de la Liga del Pacífico y después perdían la postemporada de una manera ridícula porque siempre llegaban al último juego y siempre perdían el último juego. Toshiya Sugiuchi, un excelente lanzador de SoftBank, perdió como 7 partidos decisivos en todos esos años en los que le daban la pelota para que ganara el partido y él siempre terminaba perdiendo. Y por la insistencia de SoftBank, en algún momento se decidió darle un juego de ventaja al equipo que terminaba en el primer lugar de la Liga del Pacífico para darle como más posibilidades al equipo de ganar la postemporada y aún así la perdió, siguió perdiendo la postemporada hasta que finalmente en el año 2011 logró ganar y logró ganar el título de la Serie de Japón en ese momento. Ahora, lo que no entendemos es, ya SoftBank dejó de ser el equipo perdedor a ser el equipo más dominante de la Serie de Japón en los últimos 8 años. No entendemos por qué no quitan el juego de ventaja que fue por culpa de ellos, que fue establecido en algún momento. De manera que seguimos rezando cada año para que algún día lo eliminen porque nos parece que es una regla ridícula y que deberían eliminarlo y que deberían turnar las sedes de cada equipo. Eso siempre lo hemos dicho. Hacer lo mismo que hacen en las grandes ligas. No deberían hacer nada distinto. Ginobili vía Twitter dicen... Nos pregunta, ¿creen que Cristian Villanueva tampoco renueve para la próxima temporada? Pasó mucho tiempo en el equipo menor y su porcentaje de bateo es bajo y los Gigantes de Yomiuri tienen más extranjeros de los que puedan jugar en el equipo menor. Ginobili, estamos de acuerdo contigo. Es muy poco probable que Cristian Villanueva renueve para el año que viene. Por 2 razones. Por una, el equipo, como bien lo dices, los Gigantes de Yomiuri tienen demasiados extranjeros. Y por otra, le están pagando $2 millones este año. Y para un jugador que pasó la mayor parte del tiempo en el equipo menor, probablemente ellos no quieran hacer la misma inversión para el año que viene. Pero también por otro lado, tenemos la impresión de que Cristian Villanueva tampoco quiere continuar jugando en Japón. Nos parece que la experiencia para él fue un poco traumática. No quedó satisfecho, no quedó contento, no se adaptó a la liga japonesa. Se quedó hasta el final de la temporada porque pues él quiere cobrar sus $2 millones, pero dudamos mucho que él mismo quiera renovar en Japón porque nos parece que no tuvo un buen año y que no quedó satisfecho con la experiencia. Seguramente intentará volver a las grandes ligas. Ever Santana vía Twitter dice, ¿cuánto dinero ganó Moinelo en Japón este año y si tiene contrato para el año que viene? Lamentablemente no leímos o no encontramos ningún lugar en la prensa japonesa donde hayan dicho o hayan publicado el salario de Moinelo para este año. Normalmente sí lo hacen, pero no sé, no los perdimos o simplemente no lo mencionaron. No sabemos si tiene contrato para el año que viene, pero con lo bien que han lanzado estos 3 años que ya lleva en Japón, lo más probable es que lo renueven y que le den un aumento de sueldo para la temporada que viene. Eso no nos preocupa. Luis Vargas vía Twitter nos pregunta, la NPB tiende a premiar la campaña regular de 143 partidos, de ahí la victoria por la cara al primero de la conferencia y jugar siempre en casa. En la serie de Japón, el equipo con mejor récord solo cuenta con la ventaja de jugar un partido más en casa como en la serie mundial. Sí, Luis, la serie de Japón es muy similar a la serie mundial. Los 2 partidos se juegan en la sede de un equipo, los 3 siguientes en la sede del otro y los 2 últimos en la sede del primer equipo. Claro, como ya explicamos, hay empates y la serie podría llegar a 8 o más partidos, ya es otra historia, pero sí, el formato es muy similar al de la serie mundial. Alexis Acosta Sánchez vía Facebook.
Nos dice, ellos están asegurados, estamos hablando de Japón en el torneo Premier 12 y de su clasificación a los Juegos Olímpicos. Ellos están asegurados por ser sede. Eso es una estrategia para no enseñar sus cartas de triunfo. Alexi, gracias por el comentario. Honestamente no habíamos pensado en esa posibilidad. Es un buen punto. Es muy posible que el manager de Japón esté probando jugadores en este torneo Premier 12 de cara a preparar a sus mejores cartas para los Juegos Olímpicos del año que viene. Eso es un excelente punto. Edu el Malán en Instagram nos dice, esto no me sorprende para nada, estamos hablando de la asistencia promedio de la INPB que fue mejor a la de las grandes ligas este año. Esos fanáticos japoneses son unos enfermos mentales, lo de ellos es fanatismo al extremo. Bueno, Edo, no es que sean, sean unos enfermos mentales, a ellos les gusta el béisbol, si son fanáticos, por supuesto, tal cual como lo somos nosotros en Latinoamérica. Nosotros somos fanáticos también extremistas en muchos casos. La diferencia, diríamos, es la disciplina que es algo que nos falta mucho en Latinoamérica, eso es lo que diferencia a Japón de muchos países, la mayoría de los países del mundo, la disciplina. Martínez TPA en Instagram dice, deberían expandir las firmas internacionales en Japón. Dominicana se está quedando, en Dominicana se está quedando mucho material de 18 a 20 años. Bueno, se ha aumentado poco a poco las firmas internacionales en Japón. Lo que pasa es que recuerda, cada equipo tiene un límite de 4 extranjeros en su roster activo. De manera que podrían firmar a 20 jugadores, pero la mayoría de ellos se van a quedar en el equipo menor porque no pueden jugar. Solo 4 pueden estar en el equipo mayor. De manera que no... Y dudamos que ese límite cambie. De pronto, si lo suben, lo subirán uno más, pero no mucho más que eso. No es una cosa que vaya a cambiar en ningún momento del futuro cercano. Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, dice, Batista será suspendido de sueldo los 6 meses que va a estar suspendido. Esa es una excelente pregunta, no lo sabemos. Es probable que sí, que le suspendan el sueldo también, pero honestamente no sabemos, esos detalles no los mencionaron. Luis Vargas nos pregunta también, ¿podría explicar lo que es el torneo Premier 12? Los japoneses no dan puntadas sin hilo, podría ser que no consideren importante el torneo. También los equipos no dejan libres a sus estrellas. Luis, el torneo Premier 12 es la versión de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball del Clásico Mundial. Es como un Clásico Mundial de Béisbol, pero organizado, en lugar de ser organizado por las grandes ligas, es organizado por la Confederación Mundial de Béisbol. Lo que antes era la Copa del Mundo de Béisbol. Ahora se ha transformado en el torneo Premier 12 y básicamente lo que hacen es que juegan en el torneo los primeros 2 equipos del ranking del béisbol del mundo, de acuerdo a esta organización. De manera que de eso se trata. Es la versión de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball del Clásico Mundial y se juega cada 4 años. La primera edición fue en 2015 y ahora en 2019. Y a diferencia del Clásico Mundial, se juega en noviembre en lugar de jugarse en marzo. Finalmente, José López, a través de la sección de comentarios de nuestra página beisboljaponés.com, dice, de todas maneras es un equipazo. Estamos hablando del equipo de Japón para el torneo Premier 12. Suzuki, Yoshida, Yamada, Kikuchi es un gran conjunto defensivo. Matsuda, Asamura y Sakamoto tuvieron una excelente temporada. Fácilmente pueden jugar en las grandes ligas. Estamos de acuerdo, José. El equipo de Japón que va a participar en el torneo Premier 12 es de excelente calidad, eso no cabe duda. Lo que nos sorprende es que no estén llevando sus mejores jugadores, pero el de tener calidad, sin duda alguna, es un equipo muy bueno y que va a dar mucho de qué hablar. Con esto llegamos entonces al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y queremos despedirnos con la canción de ánimo del cubano Alfredo Despaigne, que tuvo una excelente actuación hoy, pero vamos a hacer trampa porque no es la canción de ánimo con su equipo de este momento, Halcones de SoftBank, sino la canción de ánimo que le cantaban los fanáticos cuando jugaba con los Marinos de Lotte, que fue el primer equipo con el que jugó Despaigne en Japón. Y la diferencia es que la canción de ánimo que le cantaban los fanáticos de Lotte era muchísimo mejor que la canción de ánimo que le cantan ahora. De manera que, para recordar esa canción de antes, cuya letra además está en español, queremos compartir o queremos despedirnos con ustedes con la canción de ánimo de Alfredo Despaigne.